listos para Jóvenes por Querétaro. Temporada 2, con más energía, más invitados especiales y más temas de interés Para jóvenes como tú y como yo. Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana temático de Juventud. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Soy su amiga Rebeca Botella y me encuentro en cabina con nuestro invitado especial, Carlos Diego Rivera Cepeda, en este nuevo episodio de Jóvenes por Querétaro, donde hablaremos sobre la cultura. Les platico un poco de nuestro invitado. Él es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente es secretario del Consejo Ciudadano Juvenil del Estado de Querétaro y también ha fungido como presidente de la Comisión de Arte y Cultura en este consejo. Agradecemos el tiempo que nos das para estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Rebeca. Muchas gracias y mucho gusto. Pues ahora sí, a enfocarnos más en lo que nos importa, en este tema que yo creo que a muchos nos llama la atención, pero que muy pocas veces nos involucramos. ¿Podrías compartirnos sobre tu trayectoria profesional y cómo te has involucrado en temas de cultura? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues mi primer acercamiento con la cultura de una forma profesional fue en la emisora cultural del Estado, en Radio Querétaro, que actualmente es RTQ. Ahí yo fui locutor desde muy niño, porque mi mamá tenía los programas culturales justamente para niños y jóvenes e incluso ganó premios nacionales por este tipo de programas. Ella era productora y locutora. Y pues ahí fue mi primer acercamiento, ¿no? Con lo que sería el mundo de la difusión cultural y también con la locución, ¿no? Fue algo que disfruté bastante varios años. Ya más adelante creo que lo primero que tuve, digamos, como gestor cultural fue que empecé a organizar eventos, tocadas o conciertos de rock entre jóvenes de bandas locales y fundé mi propio espacio, ¿no? Que se llamó Los Locales, y de hecho me entrevistaron en un documental sobre la escena del rock y la escena musical en Querétaro, porque ese espacio pues era gratuito, era para las y los jóvenes que tenían sus bandas locales y su música original y que no tenían a veces otros espacios para difundir sus contenidos. Y ya en ese espacio también llegué a hacer exposiciones de arte, exposiciones de arte digital, tuvimos hasta performance ahí. Y bueno, esa fue una experiencia que creo que me marcó demasiado, ¿no? Porque conocí muchísimos jóvenes artistas y yo mismo como joven artista pues quería tener un espacio donde me pudiera expresar libremente y donde tuviera pues mis horarios, ¿no? No sé, también esto me empezó a enseñar como a organizarme yo. O sea, cuando estaba organizando un evento pues tenía que tener otro tipo de estructura, yo diría, mental y de comportamiento para que salieran bien las cosas. Con mi banda he tenido muchísimos conciertos, tanto aquí en el estado como fuera del estado. Es otra experiencia que tiene mucho que ver con la cultura. Y alguna vez fui actor de cortometrajes desde niño, también actué en algunas obras de teatro y pues he hecho muchas cosas, pero bueno, la manera en la que me empecé a vincular con la cultura pues fue desde niño, ¿no? En la radio y ya más adelante con Los Locales y también trabajando con la licenciada Dora Guzmán en su productora de espectáculos. Fui coordinador de producción de varios espectáculos masivos, que son espectáculos macromultimedia y son espectáculos históricos que le han encargado a ella en su trayectoria también de diseñar este tipo de espectáculos para conmemorar celebraciones nacionales, ¿no? Como la Constitución del 17 o los 200 años de la independencia aquí en Querétaro, ¿no? Ese tipo de eventos. Pues sí, ahora con todo lo que nos has contado, creo que conoces muy bien los aspectos culturales, ¿no? Y todas las ramas en donde podemos encontrar cultura. Y es que para muchos la cultura puede ser o puede sonar algo ambigua, pero por ejemplo, para mí la cultura representa el arte y esto lo podemos encontrar en muchas cosas, como mencionabas, la música, la pintura, la escultura, la actuación, pero seguramente es muchísimo más que solamente esas cosas. Entonces, platícanos un poquito para ti qué es la cultura. Sí, Rebeca, de hecho ese es un tema que a mí aparte de que me gusta muchísimo, me dedico a estudiar el tema de la cultura. Actualmente estoy haciendo mi protocolo de investigación sobre políticas culturales. Es otro tema que ya es más amplio sobre lo que es la cultura y para mí la cultura es un concepto, es la manera en la que yo lo veo y es un sistema. Eso ya tiene que ver con una definición de un autor que es Taylor, y Taylor dice que la cultura es un sistema que abarca todo lo que nosotros vemos como producción del ser humano, o sea, producción de nuestra mente o de este proceso cognitivo que es un proceso de creación de algo. Y bueno, en esta definición que a mí me hace mucho sentido, pues la cultura es este sistema que engloba todo lo que nosotros creamos y viene ahí la moral, el derecho, las creencias que tenemos en general, obviamente la producción artística, la producción cultural que ya es pues una obra cultural, ¿no? Que puede ser una pintura, que puede ser el teatro, como tú bien dices, o sea, todo lo que sean
las bellas artes o las disciplinas artísticas, y también cuestiones como el idioma, bueno, el lenguaje, también las creencias religiosas, los hábitos. Es muy interesante en realidad ver a la cultura como este todo, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, yo estoy de acuerdo con esta definición, que es un sistema que engloba pues todo lo que los seres humanos hacemos. Hay otras definiciones más sencillas, o bueno, no sencillas, sino más generales, que nos hacen como, bueno, valga la redundancia, que nos hacen generalizar con el concepto, y es alguna como la de Levi, ¿no? Que también aporta muchísimo a esto que se llama la visión antropológica, donde dicen que la cultura es todo lo que produce el ser humano, ¿no? Todo lo que no sea natural es cultura. Ahí hay otro tipo de ¿cómo decirlo?, de controversias. De hecho, eso también me gustaría mencionar. Es bien interesante estudiar a la cultura como concepto o como justamente como objeto de estudio, porque dentro de la academia el hablar de cultura es hablar de un contested concept o concepto controversial, porque en la misma academia no existe un acuerdo que nos diga, mira, consulta en un diccionario académico, ¿no?, sobre cultura, sobre arte también, o sea, ¿qué es? O sea, que te definan tal cual, ¿no? O sea, sí, esto sí, es sí. cultura, ¿no? Sí, no hay una definición, como tú lo bien dices, una definición exacta, y pues creo que es parte de lo rico del concepto, ¿no? Que pueda englobar tanto y más bien ya de ahí tengamos que delimitar. Y pues yo lo veo así, o sea, yo comparto esa visión, que es este sistema que engloba todo esto que mencioné y también todo lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, lo que decimos, lo que escribimos, lo que compramos, ¿no? Lo que consumimos, todo eso tiene un impacto cultural y representa parte de lo que es nuestra cultura. Entonces, como tal, el concepto de cultura es bastante amplio, ¿no? Porque, como mencionabas, inclusive lo que nosotros mismos escribimos, lo que pensamos, lo que vamos haciendo, a lo mejor al hacerlo tangible se podría convertir en cultura. Y hablando sobre generar las cosas tangibles y de nuestra forma de expresión, que se puede hacer con una finalidad estética y comunicativa, ¿cómo podemos ver el arte y la cultura, además de enfocarnos en los museos y en los teatros? Bueno, esa parte es bien interesante y de hecho no está mal, o sea, no está mal cuando las personas pensamos que cultura es únicamente como es en esta pregunta, ¿no? O sea, que solamente lo veamos en los museos de manera de exhibición, ¿no? Ahí sería como creer que cultura es solamente el arte, la producción artística o la producción cultural, y en realidad pues la cultura, si la vemos con esta perspectiva o como a veces nos dicen en la academia, o sea, si nos ponemos estos lentes ya con este conocimiento de lo que puede abarcar este concepto o de hablar de lo que es nuestra cultura o lo que es la cultura como tal, yo creo que la podemos ver en todos lados, ¿no? O sea, la cultura la estamos viendo o la estamos escuchando ahorita que estamos produciendo este podcast, por ejemplo. Esto es una producción cultural, esto representa nuestro lenguaje, nuestros conocimientos, y lo estamos haciendo tangible en el hecho de que lo estamos grabando, ¿no? Eso es bien interesante, sería un ejemplo. La manera en la que se comporta una tribu urbana, eso es parte de la cultura del estado. Un ejemplo aquí en Querétaro sería, bueno, quizá no una tribu urbana, pero sí, sería una manera de catalogar, por ejemplo, a los artistas urbanos, ¿no? Los que hacen murales, que despectivamente a algunas personas les dicen nada más que son grafiteros o que hacen graffiti, y dentro de ellos pues hay tipos, ¿no? de estos artistas. Hay quienes sí se asumen como grafiteros y hay quienes se asumen como muralistas, que hasta se pueden sentir insultados si les dices, tú eres un grafitero, y te va a decir, no, yo soy muralista. Es un muy buen ejemplo de dónde se puede ver la cultura, y yo diría de una forma social, ¿no? Que es una diferencia que se hace en los estudios culturales también, qué es lo social y qué es lo formal, ¿no? Y una forma de ver la cultura en lo formal o institucional, que está completamente bien y le aporta al Estado, es lo que tú bien decías, en los museos, en las galerías, en una obra de teatro que se presente en un escenario. Pero cuando estamos viendo justamente un mural que alguien hizo en la calle, que quizá alguien pintó afuera de su casa, o hasta cuando vemos los mismos grafitis como tal, que podríamos decir, bueno, ese es vandalismo, eso ya sería agregarle otro tipo de adjetivos. Pero si nos centramos únicamente en el concepto de cultura, cuando estamos viendo todo eso que nos rodea, eso es parte de la cultura. Y si nos vamos con este ejemplo de cuestiones gráficas, hasta ver los rótulos de una tiendita, si es que tiene algún tipo de diseño gráfico o algo así, la tiendita de la esquina de nuestra casa, eso es parte de nuestra cultura, y eso es algo que nos hace tener una perspectiva diferente de nuestra realidad, y eso modifica nuestra cultura también. Sí, y es que creo que desde la cuestión académica o desde que somos muy pequeños se nos ha guiado o fomentado involucrarnos en la parte cultural o en el arte, pero ahora que lo mencionas, que pues no solamente son las cuestiones de museos, galerías y demás, lo personal, mi perspectiva cambia muchísimo, porque entonces me doy cuenta que todo lo que se hace o todo lo que vemos día con
respondía, lleva impregnado la cultura, ¿no? O lo que quieres transmitir y que va más allá, como mencionabas, la parte social, inclusive los otros aspectos educativos, económicos y demás, pero que eso genera esa cierta cultura, ¿no? Sí, claro. Y en esa guía, ¿cómo crees que sea o por qué es importante seguir fomentando el arte y la cultura en los jóvenes, sobre todo de nuestro estado, en los jóvenes queretanos? Bueno, yo diría que es importante principalmente por el sentido de pertenencia. Creo que eso es algo muy valioso del arte como parte de la cultura, porque le aporta, ¿no? Y eso es algo que yo siempre digo con mis amigos artistas y también incluso en la academia, o sea, es una opinión que yo sostengo, que el arte jamás destruye, ¿no? Jamás es negativa, jamás hace que nosotros como en nuestro proceso de seres humanos vayamos para atrás, sino que al contrario, el arte siempre va a aportar, por mínimo que sea ese aporte, ¿no? El arte va a ser algo que modifica para bien nuestro ser como tal, y al modificar nuestro ser, pues también modifica nuestro entorno. Por esa principal razón yo creo y sostengo que debe de existir una promoción y una difusión del arte y la cultura, y yo diría no solo en los jóvenes, sino en todo el mundo, o sea, de todas las edades, porque cuando tenemos este tipo de accesibilidad tanto a los contenidos culturales como nosotros como consumidores de estos contenidos, pero también cuando tenemos las herramientas o la accesibilidad para nosotros crear algo, estamos aportando a que la cultura pues sea muchísimo más rica, ¿no? O sea, la cultura de nuestro entorno, en este caso en el estado de Querétaro sería un ejemplo. Generamos pertenencia porque nosotros nos sentimos identificados con nuestro estado, con las personas que viven en nuestro estado, con nuestras instituciones, con nuestras autoridades, con las personas que viven en nuestra colonia. O sea, todo eso tiene una implicación cultural y se puede dar gracias a o sea, no digo que sea la única vía, ¿no? Pero se puede dar en algunos casos gracias a este proceso de fomento cultural, ¿no? O sea, en una escuela donde se invite a que las niñas y los niños estén pintando, estén escribiendo un texto, un poema, estén escribiendo una obra de teatro, probablemente un número de estas niñas y niños, cuando crezcan, van a dedicarse al arte y quizá no se dediquen como profesión, pero quizás sí hagan alguna producción cultural que puede volverse famosa, ¿no? O puede volverse famosa dentro de la misma comunidad. No sé, como Las Pastorelas es un Sí. ejemplo de algo que genera muchísima pertenencia. O sea, si sectorizamos, ¿no? O sea, como a un municipio, como a la zona centro, tanto en alguna comunidad como en el centro de Querétaro, probablemente a las personas les guste ver Las Pastorelas, ¿no? Y si ven a sus jóvenes actuando ahí, probablemente se sientan más identificados con lo que están viendo y pues eso genera pertenencia. Y también algo que es muy importante cuando se dice que el Estado debe de promover y de generar este tipo de espacios y de oportunidades para la producción cultural y artística, tiene un fin que a veces quizá no se puede ver tan tangible o tan material, pero cuando te das cuenta de la cohesión social que estás generando, o sea, de lo que le estás aportando al tejido social de tu estado, pues tiene mucho sentido que se promuevan estas actividades, ¿no? Porque gracias a promover estas actividades probablemente estés evitando o previniendo conductas que se llamarían de riesgo o ya conductas delictivas, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y como bien lo dices, ¿no? Entonces la cultura lo que nos genera también es identidad, ¿no? Ese sentido de pertenencia a algún lugar o a alguna sociedad o a algún grupo, ¿no? Y bueno, a partir también, como mencionabas, ¿no? De los espacios que se nos dan para desarrollarnos y para explorar alguna actividad artística o cultural, es que muchos jóvenes encuentran la vocación para hacer esa actividad y continuar desarrollándola, ¿no? Y que a futuro se involucren más, generando mayor riqueza cultural y mayor riqueza artística en nuestro estado. Diego, durante tu experiencia o por todo lo que has vivido junto con otros jóvenes, ¿cómo podemos contribuir nosotros los jóvenes en el arte y la cultura de una región, principalmente para nuestro estado? ¿Cómo podemos contribuir? Esa es una pregunta bastante interesante porque puede abarcar muchísimas cosas. Yo como artista y hablando completamente desde mi experiencia, yo invitaría a las y los jóvenes a que si quieren aportar desde la cultura o desde el arte, pues que se pongan a crear. Yo diría que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? O sea, confiar en nuestro trabajo, confiar en que podemos tener algún talento y confiar en que ese talento lo podemos perfeccionar, porque yo he visto que eso a veces hace que muchas personas se detengan, ¿no? Para seguir con alguna producción cultural o con algún aporte que podría significar eso en un futuro, ¿no? Un aporte a lo que tú bien decías, de que
que se incremente esta riqueza cultural del estado o del país o de nuestro municipio, pero ahí yo diría más bien en lo personal, o sea, en lo individual. Cuando estamos escribiendo o cuando tenemos cuando tenemos alguna idea creativa, yo sí creo que es muy bueno plasmarla. Aunque no nos guste nuestro trabajo, que eso nos pasa mucho a los artistas también, que quizá no confiamos tanto en que tengamos algún talento, pero si no te gusta tu trabajo, pero disfrutas hacer un dibujo o disfrutas escribir un texto, aunque después lo leas y digas, ay, como que no soy tan bueno, yo diría que lo sigan haciendo, porque mientras lo disfrutes, el arte solito se va perfeccionando y eso es parte también de tener como esta autodisciplina, ¿no? Y esta autodisciplina va a hacer que el trabajo en algún momento sí se vuelva algo quizá de valor. Yo digo, no se tiene que volver famoso o muy conocido o que ya lo puedas vender carísimo, ¿no? Sino el hecho de que tú te sientas bien haciendo una producción cultural, pues ya te está aportando algo a ti mismo. Yo creo que desde ahí podemos aportar. Y en la otra, que creo que está muy de moda ahorita y a mí me gusta ver que se esté poniendo de moda, es estos eslogans del consumo local. Sí. Creo que ahí yo diría, ¿cómo queremos aportar como jóvenes a que la cultura siga incrementándose en nuestro estado? Pues consúmele a los artistas locales. Escucha a las bandas de tus amigos, ve los videos de tus amigos que se quieran hacer influencers, eso también es contenido cultural, ¿no? Escucha los programas como el que estamos haciendo ahorita, esto es una producción cultural también. Motiva a tus amigos artistas a que sigan escribiendo, a que sigan pintando, al que ya está pintando y vende sus cuadros en redes sociales, pues cómprale uno, ¿no? A los que tienen estas redes sociales también de apoyo, como el Kickstarter o Patreon, pues también apoya a los artistas que tú conozcas a través de este tipo de plataformas de financiamiento. Creo que ahí podemos aportar muchísimo también. Sí, que además al apoyarlos también los motivas a que lo sigan desarrollando, a que sigan participando y como mencionábamos, ¿no? Que al final del día pues se sigan involucrando para generar esta riqueza cultural. Y bueno, lo mencionabas creo que también un poco, ahora que ya todo son redes sociales, que estamos muy globalizados, en este tema, ¿crees que la globalización y los medios de comunicación actuales cómo han influenciado o cómo han ayudado al arte y la cultura en nuestro estado? Esa es una pregunta padrísima también. Pues el proceso de globalización lo que hizo es abrir las puertas. Yo lo vería de esta forma, ¿no? Lo que estamos viendo, como lo que acabo de mencionar, las redes sociales, las nuevas oportunidades de financiamiento y de difusión que existen gracias a las redes sociales, es algo que se desprende de este proceso de globalización y de que nosotros estamos dentro de este proceso. O sea, justamente lo que abarca la globalización, pues es la conversión o las transacciones entre los países a nivel justamente global, o sea, en todo el mundo. Ya no hay un estado completamente autónomo o soberano, más bien la palabra es soberano, ya no existen los estados soberanos y eso nos hace hablar de términos de conceptos como la democracia, y la democracia engloba también a la cultura. De hecho, dentro de los estudios de la cultura y de las políticas culturales se habla de la democratización de la cultura. Y contestando a la pregunta después de este como background, el proceso de globalización con todo esto que acabo de decir, lo que hace es que si nosotros lo aprovechamos, o sea, el hecho de las redes sociales, de que podemos comunicarnos con alguien en Chile, con alguien en Colombia, con alguien en Estados Unidos, es que ahí podemos aportar nosotros a democratizar la cultura, tanto compartiendo nuestro conocimiento y nuestras producciones culturales con personas que están en otro lado del globo, como consumiendo y escuchando las opiniones y las producciones culturales de personas que están en otro lado del mundo. Y eso lo que genera es que se empieza a hacer este enriquecimiento cultural, pero ya de una manera globalizada, ¿no? Hay una parte que es muy crítica, que yo también respeto, que dice, no, es que esto está acabando con la cultura de ciertos grupos o está haciendo que todo sea como una corrección cultural, y en realidad no es así. En realidad estamos en uno de los momentos más democráticos culturalmente hablando que la humanidad ha vivido, y creo que ahí nuestra labor es aprovechar estas herramientas que tenemos como las redes sociales y desde ahí fomentar esta democratización cultural. Yo creo que el proceso de globalización le aporta mucho a la cultura, pero le aporta si los artistas y quienes quieren hacer cultura y consumir producciones culturales se ponen a utilizar estas herramientas a nuestro favor, ¿no? Ok, justamente tocando el tema de la globalización, entonces nos mencionabas, ¿no? Que muchas veces decían que se pierde la cultura, pero que en realidad no es así. Entonces, ¿sería falso decir que la cultura de alguna región se puede perder a raíz de la globalización o puede llegar a pasar? No, sí puede llegar a pasar, o sea, sí pasa. También por eso existen iniciativas de preservar idiomas, preservar
producciones culturales, preservar lo que antes se llamaba artesanías o arte popular, ¿no? O sea, existen iniciativas desde niveles gubernamentales, también no estoy muy seguro si en el sector privado existe algo, quizás sí. Obviamente organizaciones no gubernamentales también tienen esta preocupación. Esto que me mencionas sería una preocupación que sí pasa, o sea, que se pierda la cultura de un grupo específico o que se vaya quedando en el olvido, ¿no? O sea, que ya haya muy pocas personas, quizá de una comunidad indígena, que ya son muy pocas personas que dominan un idioma, ¿no? Un idioma originario, pero parte del proceso de globalización, o sea, sí afecta a esto, pero también yo vuelvo a lo mismo, lo que afecta es que a las ciudadanas y ciudadanos no nos importe. Es muy fácil decir, la cultura de este grupo está desapareciendo por culpa del capitalismo y del proceso de globalización, y yo diría, bueno, no solo como joven, sino como ciudadano, ¿tú qué estás haciendo para preservar esa cultura que te preocupa, para preservar la producción cultural de ese grupo que te preocupa, ¿no? Que puede ser un grupo vulnerable, puede ser una minoría, pero ¿qué hacemos nosotros para que se preserve lo que nos interesa? Y también es lo que yo diría, ¿no? O sea, sí, claro que hay ideas y hay tradiciones o sistemas culturales que se pueden perder a raíz del proceso de globalización, pero pues no es culpa de la globalización per se, es culpa de las ciudadanas y ciudadanos que no nos importa que se estén perdiendo estas manifestaciones o sistemas culturales. Sí, en su lugar se podría trabajar todas las herramientas que nos ha dado la globalización para resaltar, por ejemplo, las artesanías que mencionabas, o los lenguajes, o la lengua de los distintos lugares. Entonces, buscar también nosotros como ciudadanos cómo involucrarnos para no perder a lo mejor esas costumbres, esas tradiciones, o toda nuestra cultura tradicional o de antepasados que ya traemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no cabe duda que como sociedad pues estamos en constante evolución, nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías y a las formas de convivencia. Como pilar para el crecimiento de una sociedad, Diego, en tu opinión, ¿qué beneficios tiene en una sociedad el arte? Tiene muchísimos beneficios el arte. Yo volvería a resaltar lo que hablamos hace un momentito de la generación de identidad, la generación de pertenencia, ¿no? De saber, bueno, sí estamos en el proceso de globalización, pero nosotros como queretanos tenemos esta producción cultural y la estamos llevando al mundo. No sé, un ejemplo que yo veo dentro de la preservación de producciones culturales y de promoción de un estado dentro de este proceso de globalización sería el ejemplo de la muñeca Lelé, ¿no? Con esta iniciativa de la Secretaría de Cultura que se llevan a la muñeca Lelé por el mundo, ¿no? O sea, que estuvo en Europa y que estuvo en varios países. Y pues aquí lo que yo diría que es, o sea, tomando este ejemplo que hay beneficio del arte, es que de entrada te sirve para generar identidad y pertenencia y, por ejemplo, en este caso poner en alto el nombre de Querétaro, ¿no? Es bien padre ver cómo sí el arte puede funcionar tanto para el sistema público como para el sector privado, como para las ciudadanas y ciudadanos que estamos perteneciendo a un estado. Sí, y que nos permiten que nos identifiquen, ¿no? O que, por ejemplo, que ahora ubiquen a Querétaro, ¿no? Por la muñeca Lelé, que como dices, ya viajó por bastantes países. Creo que ha viajado más que yo. Pero sí. Bueno, sí es súper importante el tema de la cultura, el tema del arte, el seguir fomentándolo con los jóvenes. Y pues bueno, yo me llevo un muy buen sabor de boca de esta plática tan amena que hemos tenido en compañía del licenciado Carlos Diego Rivera. Sin duda es grato conocer jóvenes como tú, con el interés y pasión por este tipo de temas. Gracias por acompañarnos y no sé si quieras platicarnos algo más o agregar algo sobre este tema antes de finalizar. No, pues un agradecimiento también, yo lo disfruté muchísimo. Quiero agradecer también al maestro Adrián por la invitación que muy cordialmente me hizo y que yo con gusto acepté, y también tu conducción, Rebeca. Y pues nada más finalizaría con un complemento de esta última pregunta que me hiciste. El arte nos sirve para comunicar ideas. Yo creo que eso es algo de lo más importante. Nos sirve para preservar, para comunicar y para posicionar ideas, y creo que eso debemos de tenerlo en cuenta. El arte es una herramienta muy, muy, muy poderosa y que además nos hace disfrutar la vida. Yo quedaría con esa conclusión. Nos llevamos esa enseñanza como que el arte es la herramienta que además nos ayuda a transformar y a generar cosas nuevas y a su vez a inspirar a otros. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan en este episodio de su podcast favorito. Sigan compartiendo con sus amigos y conocidos para alcanzar a más jóvenes queretanos. Soy su amiga Rebeca Botello y esto es Jóvenes por Querétaro. Hasta la próxima. Escuchaste un episodio de Jóvenes por Querétaro. Recuerda visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para encontrar más contenido e información sobre nuestro consejo.